Soy Javier Wilhelman, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy, por así decir, de origen, de formación, abogado y profesor de Derecho Penal. Hice mi doctorado en Alemania, que es algo bien tradicional para efectos de hacer doctorado en Derecho Penal. Sí me he dedicado, yo diría, los últimos 5, 6, 7 años más bien a investigaciones que dicen relación con el funcionamiento de instituciones. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. En sistemas de justicia, a partir de eso yo diría han habido 3 o 4 discusiones que son centrales. Probablemente la que ha tenido mayor impacto a nivel de que sea más discutida es esta discusión respecto al pluralismo jurídico, ¿no? O sea, la existencia de sistemas más o menos autónomos relativos a ciertos pueblos indígenas. Todavía no se sabe muy bien cómo se va a organizar, pero esto por el concepto de plurinacionalidad que se vincula aquí con pluralismo jurídico ha provocado muchas polémicas. Sobre eso no tengo mucho que decir. La verdad no está dentro del ámbito de lo que yo conozco y manejo más fuertemente. El segundo tema que yo creo que ha provocado harta discusión, y sobre eso puedo decir algo más, es la reorganización del sistema de gobernanza del Poder Judicial. Esto es lo que se conoce en la discusión constitucional de la Convención, misma como la discusión respecto al Consejo de la Justicia. La conversión a un sistema de justicia, del Poder Judicial, a esta idea de que hay sistemas de justicia, manteniendo sin embargo un sistema de gobernanza que cambia. Teníamos un sistema hasta ahora que estaba concentrado en la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene facultades tanto para resolver casos, ¿no? Facultades jurisdiccionales como facultades administrativas y disciplinarias hoy en día. Y la idea central de este cambio era sacar a la Corte Suprema de esta cuestión administrativa y sobre todo disciplinaria, ¿no? La toma de decisiones importantes para el Poder Judicial, y pasarla a un organismo nuevo. Ese organismo nuevo se llama el Consejo para la Justicia, creo que se llama, el Consejo de la Justicia, que es un organismo de composición en parte estamentaria. Está representado por jueces, por los pares que conforman el Poder Judicial, en parte por otros funcionarios, tiene 1 o 2 integrantes de pueblos indígenas, y el resto está conformado por personas nombradas por el sistema político, pasando por el sistema de alta dirección pública. Esa es la idea es que este órgano colegiado ahora tome la mayor parte de las decisiones que son relevantes en cuanto a dirección, no a gestión administrativa. Eso siempre ha estado en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero sí en cuanto a decisiones centrales de nombramientos, disciplinarias, de revisión de la gestión, pasa a estar enfocado en este organismo estamentario en vez de estar en la Corte Suprema, en la cúspide del Poder Judicial. Eso es un segundo tema que yo creo que es importante. No estoy seguro cuánto le importa a la ciudadanía, porque en parte es un problema más específico del Poder Judicial. Sí les importa obviamente mucho a los jueces, tal vez en parte a los abogados, y se ha discutido cuáles son los riesgos que tiene en términos de separación de poderes o en términos de funcionamiento general del Poder Judicial. Tal vez después, si quieres, podemos ir un poco a eso. Solo 2 temas más que yo creo que son relevantes que se han discutido en sistemas de justicia. Gobernanza de otros organismos vinculados con el sistema de justicia y en particular con otros organismos autónomos. Esto tuvo una discusión bien larga con hartas polémicas, en particular el Ministerio Público, que es el que yo conozco más fuertemente a este respecto. No sé si recuerdas, pero aquí hubo una discusión respecto a, primero, la eliminación del fiscal nacional y su reemplazo por un consejo, parecido al Consejo de la Justicia, luego la incorporación del fiscal nacional en un consejo, y en lo que va ahora, y que es lo que más probablemente va a ser aprobado, es que se mantiene simplemente un organismo de gestión a la cabeza del fiscal nacional, sin demasiado cambio, salvo, para bien, yo creo. O sea, yo creo que esto va a ser un buen cambio en el sistema de nombramiento del fiscal nacional y de los fiscales regionales. Ha pasado lo mismo, también han habido discusiones parecidas de gobernanza de instituciones. Esto es lo que central se ha metido los sistemas de justicia en la Defensoría Penal Pública y en algunos otros organismos. Y el cuarto tema, que yo creo que es importante y que es un tema que la Convención se encontró avanzando que tenía que tratar, porque al principio no era necesariamente así, es la gestión, la incorporación de una nueva Corte Constitucional, que reemplazaría el Tribunal Constitucional, muy
cuya reputación está por el suelo, muy contrario a lo que representa la Convención Constituyente, pero sin embargo la Convención, reemplazando este organismo, va a crear uno nuevo con funciones no idénticas, algunas distintas a las que ya tiene el Tribunal Constitucional, en particular el control preventivo de las leyes, pero de un mismo espíritu, ¿no? De una misma orientación vinculada a la aplicación directa de la Constitución. Sí diría que hay una incógnita. Yo no soy especialmente pesimista a este respecto, no creo que necesariamente vaya a funcionar mal. Hay quienes sí creen esto, pero yo no lo sé porque simplemente no lo sabemos. Tenemos experiencia a este respecto. Sí creo que el Consejo para la Justicia es un organismo delicado, por decirlo de algún modo. O sea, es un organismo que va a concentrar muchas funciones, mucho poder de gestión y de dirección al interior del Poder Judicial. No creo que la dirección de la Corte Suprema haya sido especialmente buena. No creo tampoco que la integración, antes las designaciones del Poder Judicial se realizaban por encuentro principalmente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en algunos casos también interviniendo el Poder Legislativo. El paso a esta concentración en el Consejo de Justicia no necesariamente es para peor, pero es una incógnita respecto a cómo va a funcionar. Hay hartos temores, y yo creo que hay que ir viendo en el camino, cómo se pueden ir solucionando, cómo se pueden ir manejando, si esto fuera posible, que yo creo que son relevantes. Primero, es una organización que es más bien estamentaria, ¿no? El Poder Judicial ya es una cierta familia un tanto cerrada, y aquí se le está entregando poder para efectos de tomar las decisiones centrales respecto a la provisión de justicia a un organismo que está fuertemente, no completamente, pero fuertemente manejado por jueces y con digamos, visión gremial de jueces, no aquí jerárquica de la Corte Suprema de los ministros, sino de los jueces en general, por funcionarios del Poder Judicial y algunas otras designaciones. Pero se tomó la decisión, porque al principio era más fuertemente por la parte política, hoy en día es más fuertemente la parte judicial, lo que crea un cierto riesgo de captura estamentaria, de que se haga endogámica la institución en general del Poder Judicial, que ya es endogámica. Entonces, ¿cómo hacemos? Que esta es una pregunta eterna chilena de los últimos 200 años de toda la República. ¿Cómo hacemos para efectos de que los jueces sean los mejores jueces posibles, que no tengan tanta endogamia, que no haya un aspecto tan cerrado del Poder Judicial como un gremio, que no es demasiado permeable a los ingresos, pero que tiene buena calidad técnica, etcétera? Eso va a ser una cuestión que nos va a acompañar. Ahora, en parte, yo creo que esto bueno se va a visibilizar. Ahora va a estar concentrado, ¿no? No va a estar desconcentrado en estas formas de designación entre distintos poderes, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Ahora va a estar concentrado en un organismo, lo que genera ciertos temores, y yo creo que son importantes de tomar en cuenta. Al mismo tiempo genera visibilidad al problema y ciertas oportunidades. Yo no soy especialmente pesimista porque no creo que haya funcionado tan bien hasta ahora. Pero yo creo que es una fuente de preocupación que hay que mirar a futuro. ¿Cómo funciona este poder, este nuevo poder del Consejo de la Justicia a este respecto? Es una buena pregunta, porque son cambios que no son, claro, de incidencia directa e inmediata. Ninguno de ellos. Estos son más bien problemas sectoriales o estamentarios, aunque se presenten de otra forma. O sea, típicamente en las campañas en contra y quienes están más en contra de este tipo de cuestiones lo presentan como un riesgo de politización, ¿no? De que el Poder Judicial, que es un poder importante como check, ¿no? como control ante todo el Poder Ejecutivo, mucho más que el Poder Legislativo, podría politizarse y pasar a estar en parte controlado por el Ejecutivo. Yo no, sinceramente no creo que ese sea el riesgo real, sobre todo porque este va a ser un organismo bien estamentario, más bien de reproducción interna. Mi preocupación más fuerte es que sea muy impermeable al ingreso de talentos, calidades, etcétera, y que responda demasiado a los intereses gremiales de los jueces. Pero claro, ¿qué se traduce eso desde el punto de vista de la ciudadanía? A la larga se traduce en mejor o peor acceso a la justicia, a la larga se traduce en mejores o peores resoluciones judiciales. Aquí hay muchos discursos armados que tienen algo de cierto, ¿no? Se traduce en más o menos certeza jurídica. Más o menos certeza jurídica quiere decir que personas comunes y corrientes, privados, empresas, incluso organismos públicos, sepan lo que va a pasar en casos de conflicto, puedan en parte anticiparlo, se tomen buenas decisiones en parte a eso, y un buen poder judicial, un buen sistema de justicia da mayor acceso. No es una cuestión que esté bien tratada en Chile, da mayor certeza. En Chile
creemos que tenemos mucha certeza jurídica, pero yo como profesor de Derecho, la mayor parte de las veces en todas las discusiones uno no sabe qué es lo que va a fallar un tribunal, porque no hay conformación jurisprudencial. Los tribunales no tienden a mantener líneas consistentes. Siempre hay una posibilidad de mejora a ese respecto, también de empeoramiento. Entonces repercute en eso, ¿no? En expectativas, de cómo al tener conflictos los ciudadanos, sobre todo en ciertos ámbitos particulares, pueden tener certeza o no de que se va a resolver como se resolvió antes. Insisto, aquí yo soy más bien pesimista. Yo creo que esto es un problema en Chile actualmente, no tenemos orientación jurisprudencial. Podría ser una solución, aunque mi impresión es que la Comisión de Sistemas de Justicia no tomó entre sus prioridades la conformación de un poder judicial más jurisprudencialmente orientado, o sea, que dé más certeza, que sean más consistentes en sus tomas de decisiones, que los tribunales superiores influyan por el contenido de sus sentencias más directamente sobre los tribunales inferiores, que haya más consistencia. Esto no fue una prioridad, creo, dentro de la Comisión de Sistema de Justicia, pese a que en mi opinión es el problema central del Poder Judicial en Chile. ¿Cómo va a ser a futuro? No lo sé. Dos mensajes a futuro yo creo que son importantes. El primero, la discusión de la instalación de la nueva Constitución. Yo creo que es importante, esto es general, no es solo respecto a sistemas de justicia, al Poder Judicial, intentar hacerlo del modo más eficiente posible, pero manteniendo espacios de tránsito en el tiempo y de observación de cómo van funcionando las cosas, que sean suficientemente flexibles. Esto lleva al segundo mensaje, que yo creo que es más importante todavía, o sea, más allá de las discusiones transitorias ahora, en particular en cambios orgánicos muy importantes. El Consejo para la Justicia es el más obvio, el Consejo de la Justicia es el más obvio, y yo creo que es importante que tengan mecanismos, o sea, que el Estado se dote de mecanismos para efectos de ir midiendo cómo va funcionando, para efectos de hacer transparente su funcionamiento, para efectos de ir viendo que su implementación no genere ciertos problemas que podrían producirse, que se maximicen las ventajas que podrían tener. O sea, tener un proceso de instalación serio en términos de un proceso bien monitoreado y que tengamos objetivos claros, que esos objetivos se vayan midiendo y mirando cómo se dan en el tiempo. Yo creo que ese es el trabajo central que en ámbitos orgánicos como este se viene a futuro. Esperemos que funcione así.